Gracias por poder reunirnos en esta mañana, por ser tu iglesia, por servirte. Gracias por poder hacerlo en este lugar y en cada lugar donde tú nos has permitido, Señor, servirte cada semana. Gracias por todo el equipo de obreros, de servidores, adoradores y servidores que junto con nosotros cada domingo, Señor, están extendiendo tu reino en cada lugar. Gracias por lo que estás haciendo aquí, gracias por lo que vemos que estás haciendo en cada grupo bíblico, en cada hogar que se abre para predicar tu palabra cada semana. Gracias por cada líder de grupo bíblico, por cada asistente, por cada hermano y hermana que abre su casa también para que, Señor, esa casa se convierta en una puerta del cielo para su barrio, para su vecindario, para sus amigos. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias porque estamos, como veíamos en la palabra el domingo pasado, estamos gestando y estamos recibiendo fuerzas de ti en este tiempo para dar a luz un tiempo de avivamiento. Señor, creemos que estos meses que restan para terminar este 2021, tú estás preparándonos para cosas mucho mayores que la que un día hemos soñado y nos hemos imaginado. Padre, ahora al abrir tu palabra pedimos con todo nuestro corazón que tú puedas hablarnos, que tú puedas ministrarnos, tocar nuestra mente, tocar nuestro corazón y llenarnos de tu espíritu hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos leyendo por parte esta historia. Dice el versículo 1 de Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Detengámonos aquí un instante. Saulo era fariseo y Saulo se había convertido en un perseguidor de la iglesia de Cristo que estaba naciendo. Cuando leemos el capítulo 8, el capítulo anterior, podemos leer que Saulo, dice el texto, asolaba la iglesia, que quería destruir la iglesia. Dice el texto que él entraba en las casas donde los grupos de discípulos se reunían para adorar, para orar, compartir una palabra, y entraba a esas casas donde estaban congregados los hermanos y literalmente dice que los arrastraba tanto a hombres como mujeres y con mucha violencia los metía en la cárcel. Ese era Saulo. Ese era Saulo de Tarso. Y ahora había generado todo un movimiento anti-iglesia en Jerusalén, y ahora muchos de esos cristianos se escapaban de Jerusalén e iban a pueblos y aldeas vecinas para refugiarse, y Saulo ahora estaba persiguiéndolos por todas partes. Y tenía cartas y tenía autoridad no solo para ir a esa ciudad, en este caso de Damasco, sino también para hacer lo mismo con esos cristianos que estaban allí en esa ciudad. Ese era el plan. Pero dice el texto que ese día Saulo, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Y tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Y podríamos decir que en la vida de Saulo todo comienza cuando Saulo tiene este encuentro con Jesús. La nueva vida comienza cuando Saulo tiene este encuentro con Jesús. Mira el versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde, mire, ¿quién eres, Señor?
¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús le salió al encuentro a este hombre. Pero aquí me detengo un instante porque cuando llegué a este punto de lectura del texto me puse a reflexionar y en esto, en lo que le voy a compartir. Una persona puede tener un encuentro con Jesús, como lo tuvo Saulo, y no experimentar ningún cambio, no experimentar ningún nuevo nacimiento en su vida. Puede tener un encuentro con Jesús y no experimentar una conversión. Es más, hasta puede recibir un milagro de sanidad y sin embargo continuar viviendo como antes, sin haber experimentado ningún cambio para salvación de su vida. Entonces el hecho de que alguien tenga un encuentro con Jesús no es garantía, o alguien que reciba un milagro de Jesús no es garantía de que esa persona es salva o que esa persona es realmente convertida. Podríamos mencionar muchos ejemplos. En una oportunidad llegan 10 leprosos al encuentro con Jesús y entendiendo la lepra en ese tiempo como una enfermedad terminal, no había cura para la lepra y el leproso tenía que aislarse para toda su vida y reconocer que estaba en un proceso de muerte lenta y en una enfermedad que poco a poco lo iba a llevar a la muerte y que desde ese momento que se le declaraba lepra, él tenía que olvidarse de su casa, de su familia, de sus hijos y vivir en esos lugares de reclusión. Y 10 enfermos de lepra vienen y le ruegan a Jesús que haga el milagro. Y Jesús les da una palabra y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, vayan al templo, muéstrense al sacerdote. Y ellos obedecieron y mientras iban camino al templo, ellos vieron cómo su piel le fue restaurada y cómo los 10 fueron sanados. Y cuando uno de esos 10 se da cuenta del milagro, él dice, no, yo no voy al templo, yo no voy a mostrarme al sacerdote, yo regreso a Jesús para darle gloria, para darle gracias por el milagro que él hizo. Y uno de los 10 vuelve y regresa y tiene un segundo encuentro con Jesús, pero ahora en este segundo encuentro él se rinde, él se entrega, él da gloria a Dios, y a partir de ahí se convierte en ¿qué? En discípulo de Jesús. Y la pregunta de Jesús fue, ¿y no fueron sanos los 10? Sí. Y la segunda pregunta de Jesús, ¿y dónde están los otros 9? ¿No? O sea, allí podemos ver que una persona puede tener un encuentro con Jesús y aún experimentar un milagro tremendo. Ser sanado de lepra es como ser sanado de un cáncer terminal en nuestros días. O esas enfermedades donde los médicos dicen, yo hasta acá llegó la ciencia. No podemos hacer más nada de lo que hemos hecho. Estos 10 se encontraron con Jesús y experimentaron la sanidad, pero solo uno fue salvo. Solo uno experimentó conversión. Podríamos también mencionar ese joven rico que vino y que tuvo su encuentro con Jesús. Es más, hasta se postró delante de Jesús porque quería ser salvo. Pero dice el texto que después de ese encuentro con Jesús, este joven se fue triste porque no estuvo dispuesto a reconocer a Jesús como el Señor de toda su vida. Tuvo un encuentro, se postró, pero no experimentó conversión. Hasta un día Herodes, el rey Herodes, cuando le traen a Jesús, él dice que se puso contento porque hacía tiempo que él quería conocer a Jesús. Y ahora estaba delante de Jesús y él quería incluso ver que Jesús hiciera un milagro. Pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió. Podríamos mencionar a muchos que comieron junto a Jesús, que escucharon las enseñanzas de Jesús, que caminaron con él en algún momento, pero en un momento de prueba lo abandonaron, lo dejaron y dejaron de seguirle. Hay un texto ahí en los evangelios que dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no le seguían como al principio.
Y Jesús mira a sus 12 y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Como... Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, son personas que estuvieron con Jesús, que no solo tuvieron un encuentro con Jesús, pero nunca experimentaron una conversión, un nuevo nacimiento en su vida. Es más, hasta Pilato tuvo su encuentro con Jesús, pero se lavó las manos. Porque el punto no es solo tener un encuentro con Jesús, sino la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a ese encuentro con Jesús? ¿Me entiende? No pasa solo porque me encontré con Jesús. Pasa cómo yo respondí a ese encuentro que tuve con Jesús. Y la conversión, si hablamos de conversión y si hablamos de salvación y si hablamos de nuevo nacimiento, esto tiene que ver no solo con que me encontré con Jesús, sino tiene que ver cómo yo respondí o le respondí a Jesús en ese encuentro que tuve con Él. Por eso el versículo 5 dice que Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Mire la palabra, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, mire el versículo 6, dice, él temblando, Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note, mi querido hermano, hermana, note cuál es la primera respuesta de Saulo. Que más que respuesta es respuesta y pregunta. La respuesta es primero, mire cómo lo llama. ¿Cómo lo llama Jesús? Señor. Y la segunda es la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Como veíamos en los devocionales de esta semana, la palabra Señor un poco en nuestra cultura ha perdido fuerza. Hoy le llamamos ¿cómo le va Señor? ¿Cómo le va señora? ¿No? Pero en la época bíblica llamar Señor a alguien no era un ¿cómo le va Señor? O un ¿cómo le va señora? O ¿en qué le sirvo Señor? ¿En qué le sirvo señora? Decir Señor a alguien era reconocerlo como el que mandaba en su vida. La palabra griega es Kyrios o Kurios. Se puede decir de las dos maneras. Y el significado es reconocer a alguien como el que manda. Reconocer a alguien como el jefe. Reconocer a alguien como la máxima autoridad sobre su vida. Reconocer a alguien como Dios. Reconocer a alguien como el soberano. Mire esto. Y es más, y en el medio del imperio romano al único que se le decía Señor era al César. Por eso los perseguían a los cristianos, porque el cristiano decía, no, hay un solo Señor y no es el César. El Señor es Jesús. Por eso se los perseguía. Porque el que manda en nuestra vida por encima del César es Jesús, ¿no? Entonces, decir o reconocer a Jesús Señor es decir, tú eres el que mandas, tú eres el dueño, tú eres el soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Tú puedes hacer con mi vida lo que quieras. Tú eres el jefe y tú eres mi Dios. Por eso, la pregunta que sigue de Pablo es con fuerza, Señor, primero. Y luego, si Él es Señor, la pregunta que viene es la que corresponde. La pregunta es, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces podríamos decir ante esta historia de vida que la primera marca o la primera señal de una conversión genuina es el señorío de Cristo. Es reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es reconocer a Jesús por encima de nosotros y decir, ahora
tú serás el Señor de mi vida. A partir de ahora lo que corresponde es decir, ¿qué quieres que haga, Dios? Es el primer paso para una conversión. Es responder a ese encuentro diciendo, tú eres el Señor. Ahora tú eres el que mandas, tú eres el jefe, tú eres el soberano. Y a partir de ahora la pregunta que te hago, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el texto dice, y el Señor le dijo, mire esto, le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, un comentarista bíblico dijo de este versículo que dice que todo el evangelio está resumido en este versículo 6 del capítulo 9 de Hechos. Todo el evangelio está resumido en estas palabras de Cristo resucitado a Saulo. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ese momento, Saulo estaba haciendo lo que él quería. Hasta ese momento, Saulo había estado haciendo lo que él creía mejor hacer. Hasta ese momento, Saulo estaba haciendo lo que su voluntad decía. Pero a partir de ese momento, ahora a Saulo se le iba a decir lo que debía hacer. Podríamos decir que Saulo, si estuviera hablándonos, hasta ese encuentro yo hacía lo que yo quería. Hasta ese encuentro yo vivía como yo quería. Yo hacía lo que yo creía y lo que yo consideraba mejor hacer. Hasta ese momento yo vivía de acuerdo a mi propia voluntad, pero a partir de ahí ya no más. A partir de ahí se me comenzó a decir lo que yo debía hacer. Y el cristiano, mi hermano, mi hermana, es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere. ¿Sabe? Antes podríamos haber dicho, yo con mi vida hago lo que quiero. Pero un cristiano ya no puede decir más eso. Si realmente es cristiano y se ha convertido y está bajo el señorío de Cristo, ya no puede decir más eso. Ya no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él me diga y lo que Él quiere que yo haga. Entra en la ciudad y allí se te dirá cuál es el próximo paso. Allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes? No hay cambios en una vida y no hay conversión sin un reconocimiento y una rendición a Cristo como el Señor. Por eso ese mismo Saulo, convertido luego en el apóstol Pablo, escribió allí en Romanos capítulo 10, 9 y 10, diciendo esto: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es su dueño, que Jesús es el que manda, que Jesús es su Dios, el soberano sobre su vida. Si una persona confiesa a Jesús como el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, esa persona será salva. Esa persona será salva porque con el corazón se cree, pero con la boca para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y repito, si Él es el Señor, entonces Él es el que manda. Por eso Jesús en una oportunidad, no tenemos aquí en la pantalla el texto, pero Jesús en una oportunidad le dice a un grupo de personas: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O van a hacer lo que yo les digo o no me llamen Señor.
Porque si yo soy Señor, entonces lo que corresponde a decirme Señor es, ¿y ahora qué quieres que haga? Lo que hizo Saulo. ¿Y cuál fue la palabra? Entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo, ¿qué hizo? Entró a la ciudad y allí esperó. Y dice el versículo 7 de Hechos 9, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y dice que no comió ni bebió. Pero note el versículo 10, note el detalle del versículo 10. Dice, había entonces en Damasco, en esa ciudad, un discípulo llamado Ananías. Y Ananías va a ser clave en la vida de Saulo, en los primeros días de conversión de Saulo. Allí estaba Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Note un detalle de ese heme aquí. Es lo mismo que años antes dijo Isaías. Decirle al Señor, heme aquí, no es solamente aquí estoy, ¿no? Pensamos que decir, aquí estoy, Señor, ¿no? Decir heme aquí es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? ¿No? Es mucho más que es decir, aquí estoy. Es decir, por eso es heme aquí y la palabra una vez más, Señor, ¿no? Aquí estoy dispuesto. ¿Qué necesitas, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y mire esto, porque he aquí él que está haciendo. Porque he aquí él ora. Ahora, Ananías conocía a Saulo, había oído hablar de Saulo. La fama de Saulo se había extendido en todos lados en el pueblo cristiano. Y Ananías sabía el motivo por el que Saulo había venido a su ciudad. Por eso lo vamos a ver a Ananías hasta cuestionando este mandato de Jesús y diciendo, Señor, ese hombre a quien tú me estás enviando, ese hombre es peligroso. Ese hombre es una amenaza para nosotros. Ese hombre tiene el poder de meterme preso, como ha hecho con tantos otros. Ese hombre vino a destruir tu iglesia aquí en Damasco. Pero mire lo que Jesús le dice a Ananías. Ananías, lo vas a encontrar orando. Lo vas a encontrar, ¿sabes? Vas a ir y ¿sabes cómo lo vas a encontrar a este hombre que vos decís que es peligroso y que es una amenaza? ¿Sabes cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar de rodillas, quebrantado y orando. Hace 3 días que está orando. Hace 3 días que está esperando una palabra de dirección para su vida. Ve. Y yo aquí encuentro la segunda marca de una persona que ha experimentado una conversión genuina. Y esa segunda marca es la oración. Diga conmigo, la oración. Un cristiano no solo de nombre. Un cristiano de verdad. Un hombre, una mujer que ha experimentado la conversión y la salvación. En primer lugar, reconoce el señorío de Cristo y vive bajo ese señorío. Y en segundo lugar, es una persona que ora. Que la vas a encontrar orando. La vas a encontrar orando. ¿Saben? La vida le cambió a Saulo. Y Saulo entendió que él no podía vivir sin la oración. No podía moverse sin la oración. No podía moverse sin una palabra de Dios. Y note que ni siquiera había recibido un discipulado.
Pero, ¿sabe? Me imagino que Saulo habrá tenido muchas preguntas. Muchas preguntas. Me lo imagino de rodillas y diciendo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue mi vida a partir de ahora? ¿Qué le digo a los que me enviaron aquí a perseguir a los cristianos? ¿Qué le digo? Si ahora yo me he convertido en uno de ellos, ¿qué le digo? Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Porque ahora ellos me van a perseguir a mí, como yo los perseguí a ellos en alguna oportunidad. Señor, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? Yo pensé que tenía todo mi futuro asegurado, que iba a hacer esto, aquello, y que estaba en medio de esta carrera de ascenso, pero ahora la vida me cambió, la vida es otra. Muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Y la verdad es que la verdadera conversión lo primero que hace es traer a tu vida muchos cuestionamientos y muchas preguntas. Cuando una persona realmente se convierte hay muchas preguntas. Muchas preguntas sobre su futuro. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Porque todo cambia. Todo cambia. Como dije antes, vivíamos haciendo lo que nosotros queríamos, lo que nosotros creíamos y a lo que nosotros, de acuerdo a nuestra propia voluntad, creíamos lo más conveniente hacer. Pero ahora, como Jesús es el Señor, hay un cambio profundo. Entonces, el Señor, ¿y ahora? ¿Cómo sigue mi vida? ¿Cómo sigo? La persona que no experimenta una conversión no tiene estas preguntas. Porque tiene un encuentro con Jesús, viene a una reunión, se va, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Yo sigo viviendo como yo quiero. Yo sigo siendo el dueño y el señor de mi propio destino y el dueño y el señor de mi propia vida. Entonces no hay preguntas. Pero cuando hay realmente un reconocimiento del señorío de Cristo, surgen las preguntas. Y muchas preguntas. Y esto nos lleva ¿a qué? A ponernos de rodillas y a orar y decir, Señor, decime. Todo cambia. Y mire cómo dice el texto, versículo 11 y 12, dice, porque aquí él ora y ha visto en visión, note, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Note, la oración y la búsqueda de Dios hizo que se abrieran las puertas del cielo para Saulo. Y ahora, a pesar de que es un recién convertido, como está bajo el señorío de Cristo y ahora está buscando dirección para su vida, ocurre algo. Recibe visión. Y recibe visión, se le abren los ojos espirituales para ver lo que humanamente no puede ver. Pero la oración le da ojos espirituales para ver lo que un hombre normal, una mujer normal no pueden ver, a menos que sea visión de Dios o revelación de Dios. Y recibe allí en oración y ve a alguien que no conoce, pero sabe que se llama Ananías, que va a venir a su casa y él le va a decir lo que Dios quiere que haga. Entonces ahora está recibiendo y dice, Señor, y estoy esperando a este Ananías. Porque uno de los propósitos de la oración es recibir visión. Uno de los propósitos de la oración es recibir dirección de parte de Dios. Por eso uno ora para decir, Señor, decime cómo hago, decime qué hago, decime qué es lo que quieres que decida, decide qué es lo mejor para mí en medio de esta situación. ¿Cómo lo harías tú? Entonces esa oración de esa manera hace que el Señor nos abra los ojos para poder ver lo que de otra manera no pudiéramos ver. Y dice el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías,
ve, me encanta esto, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Sabe? Me encanta esa expresión. Ananías dice, pero Señor, este es un hombre que hizo muchos males a muchas personas, hizo esto, hizo aquello. Y el Señor le dice a Ananías, pero ¿sabes qué, Ananías? Ya no es más ese hombre. He aquí ahora Él ora. ¿Y sabes qué? Ese hombre a partir de ahora se ha convertido en un instrumento escogido en mis manos. Un instrumento escogido. No importa lo que él haya hecho, no importa cómo fue su vida antes, este hombre se convirtió, este hombre cambió. Ahora yo soy el Señor de su vida, ahora Él ora. ¿Y sabes qué? Para mí no es más el que era antes, dice Dios. Para mí ahora es un instrumento escogido en mis manos. Eso es lo que ocurre cuando una persona se convierte a Cristo con su corazón. Ya no importa lo que antes, las cosas viejas pasaron. Por eso Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora soy instrumento escogido en manos de Dios para bendición de muchos. Gloria a Dios. Instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías, obedeció. Porque si Jesús es el Señor, lo que cabe es la obediencia. Está bien, Señor, ¿quieres que vaya? Voy. Fue entonces Ananías, entró a la casa y dice, y poniendo sobre él, sobre Saulo las manos, dijo, ay, me gusta esto, hermano Saulo, ahora eres mi hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Diga, lleno del Espíritu Santo. En ese momento no solo recibió la vista Saulo, porque había quedado ciego. En ese momento Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Yo creo que esta es la tercera marca de una conversión genuina. Una persona que realmente se ha convertido al Señor Jesucristo es una persona que es y puede ser llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora mire el camino. Yo cuando llegué hasta aquí en el relato me dije, este es el camino. Este es el camino. Primero, reconocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Rendir mi vida a su señorío. Segundo, orar. La búsqueda de dirección. La búsqueda de Dios en oración. Y el reconocimiento del señorío más la búsqueda en oración va a dar como resultado que yo me convertiré en alguien que puede ser lleno del Espíritu Santo. Me convierto en una persona que el Espíritu Santo puede llenar. Ya no camino solo bajo el señorío de Cristo. Ya no camino solo en oración. Ahora camino por la vida lleno de su Espíritu. Y Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahora camino en el poder del Espíritu. Puedo caminar en el poder del Espíritu. Y Jesús dijo, y el Espíritu los guiará a toda la verdad. Entonces ahora el Espíritu es el que guía y conduce mi vida. Aleluya. Y al momento, dice el versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y mire esto, y levantándose, ¿qué pasó? Y levantándose fue bautizado. La cuarta marca de una conversión genuina, ¿sabe cuál es? Es el bautismo. Es el bautismo.
Aquí no hay mucho para decir, pero el que realmente se ha convertido se bautiza. El que realmente se ha convertido se bautiza y en ese bautismo declara: he muerto a mi vieja vida. Una nueva vida en Cristo comenzó. Ya no soy el que era antes. Ya no soy el que era ayer. Soy un nuevo Saulo. Soy un nuevo Saulo. Ya no persigo más a la iglesia. Hoy me he convertido en hijo de Dios. Y no da vueltas, no demora, no posterga. ¿Y por qué no demora su bautismo? ¿Y por qué no posterga su bautismo? ¿Sabe por qué? Porque no hay duda en él. Porque hay convicción. Porque hay firmeza en su decisión. Por eso él no posterga, no deja para más adelante, no da vueltas. Reconoce el señorío de Cristo y porque Él es el que manda. Y Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces él creyó en Jesús como el Señor. Busca a Dios en oración para recibir guía y dirección. Y no solo recibe guía y dirección, sino es lleno del Espíritu Santo. Ahora tiene convicción, tiene firmeza. ¿Y qué hace? Se bautiza. Se bautiza. Y dice el versículo 19, y aquí vamos a terminar. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días mientras vivió allí. Mire esto, con los discípulos que estaban en Damasco. Con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sabe cuál es la quinta marca de una conversión genuina? La quinta marca de una conversión genuina es la búsqueda de comunión con otros creyentes. La búsqueda de comunión con otros creyentes. No existe el cristiano solitario. No existe el cristiano aislado del resto de los discípulos. No existe el cristiano sin iglesia. No existe el cristiano que no pertenece a una familia de la fe y que no pertenece a una comunidad de fe. Y esto es fundamental que lo entendamos. Este recién convertido y recién bautizado Saulo entendió que no podía seguir la vida y su relación con Dios solo, sino tenía que hacerlo en comunión con los demás discípulos. Y automáticamente se integra a la comunidad de discípulos que se congregaba en Damasco. Jesús vivió en una comunidad de fe. Lo primero que hizo Jesús es escoger a 12, que luego se convirtieron en 70, que luego antes de partir fueron 120. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseñó a orar Jesús? ¿Se acuerda de la oración que Jesús nos enseñó? Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Él dice: ustedes cuando oren pueden orar de esta manera. Y les dijo: oren así: Padre, no Padre mío. ¿Cómo dijo Jesús? Padre nuestro. Venga a quienes. A nosotros. No soy venga a mí. No es Padre mío. Él es Padre nuestro. Él es venga no a mí, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué más dice? Y perdona nuestros. ¿Ve que es comunidad? ¿Es iglesia? Perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer o no permitas que caigamos en tentación. Y líbranos del mal. Así es la oración, dijo Jesús.
Porque no se puede vivir la vida cristiana desconectada de nuestros hermanos. La vida cristiana se vive conectada con el cielo y conectado con mi hermano y con mi hermana. Yo necesito de Dios como también te necesito a vos. Vos necesitas de Dios como también necesitas hermanos y hermanas. Y allí Saulo se bautizó y ahí empezó ¿a qué? A integrarse a esa comunidad de fe. Y mientras vivió en Damasco, vivió allí. Cuando usted ve algo, ¿sabe lo que sucede al final? Al final sucede que a Saulo lo quieren matar. Y lo están buscando por toda la ciudad. Y están cuidando las puertas de la ciudad porque esa era una ciudad murallada. Entonces nadie entra ni sale por acá. Cuando salga por aquí lo agarramos. Y los discípulos, ¿saben qué? Los discípulos cubrieron a Saulo. Y los discípulos ayudaron una noche a que Saulo pudiera salir de la ciudad y pudiera ir a buscar un lugar seguro. ¿Y sabe quiénes lo ayudaron? Los discípulos. ¿A quién va a usar Dios para ayudarte cuando vengan las luchas? Para ayudarte cuando vengan las batallas contra tu vida. ¿Sabe a quién va a usar a Dios? A los hermanos con cuales tú tienes comunión. A los hermanos con aquellos con los que tú te congregas, con los que tú compartes oración, con los que tú compartes reuniones, con los que tú compartes palabra, con los que te conocen y con los que vos conocés. Pero si vos vivís tu cristianismo aislado y desconectado de la vida de otros, cuando vengan las luchas, no vas a tener hermanos que te rodeen y que te digan tranquilo, nosotros te ayudamos. Esa es la bendición de ser iglesia. Esa es la bendición de vivir en comunión con otros. Y de interesarme yo también en la vida de otros como otros se interesan también por la mía. Amén. 5 marcas de una conversión genuina vimos hoy. La primera es el señorío de Cristo. La segunda, ¿cuál es? Es la oración. La tercera, la llenura del Espíritu Santo. La cuarta, el bautismo. Y la quinta, la búsqueda de comunión con otros hermanos. Una persona convertida, usted va a poder ver estas 5 cosas, estas 5 marcas y estas 5 señales en su vida. Amén. Nos ponemos de pie. Pastor Cami, guíanos en una adoración antes de orar juntos y cerrar este momento. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Adórelo con nosotros. He decidido con todo el corazón seguir a Cristo. Declárelo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen he decidido? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Levanta tus manos. Si has decidido seguir a Cristo, levanta tus manos al cielo. Si has decidido reconocer que Cristo es el Señor de tu vida, levanta tus manos y dile: Señor, yo me rindo, yo me entrego a ti. Sé el Señor de mi vida. Sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi vida.
Condúceme, guíame, enséñame. Dame un corazón sensible y obediente, que tú puedas mandar sobre mí, que tú seas mi jefe, mi máxima autoridad, el soberano. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida, siempre, siempre, siempre. Porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta. Como Saulo, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ayúdame a tener un nivel de oración y de comunión espiritual contigo profunda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vida de oración. Que los demás me puedan ver orando. Me puedan encontrar orando. Buscándote en oración. Recibiendo revelación del cielo, dirección del cielo, visión espiritual para mi vida. Para poder ser un instrumento escogido en tus manos. Que pueda ser alguien que tu Espíritu Santo pueda llenar. ¿Cuántos dicen amén? Allí donde estás, dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Que pueda caminar en el poder de tu Espíritu, en la guía de tu Espíritu, en la dirección de tu Espíritu. Que pueda ser un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual, no carnal. Un cristiano espiritual. Oh, bendito Dios. Y quizá aquí hay personas que todavía no se han bautizado y hoy el Señor les habló. Toma la decisión en el próximo bautismo. Dentro de 2 semanas aquí estoy yo bautizándome. Aquí estoy yo bautizándome. En el próximo encuentro, la semana que viene estaré y me prepararé para el bautismo. Y Señor, yo te doy gracias porque tenemos iglesia. Tenemos iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu familia. Por los hermanos y hermanas con los que compartimos la fe, la adoración, la oración, la palabra. Por lo que compartimos reuniones, grupos bíblicos. Gracias, Dios, porque podemos crecer juntos, podemos animarnos juntos, ayudarnos juntos, sostenernos, cubrirnos. Aleluya. Y también en algunas oportunidades hasta soportarnos. Pero somos familia, somos tu pueblo, somos tus instrumentos escogidos para extender tu reino y para ser de bendición a muchos en esta tierra. Aleluya, bendito Dios. Yo puedo sentir en esta hora tu presencia en este lugar, puedo sentir tu unción, puedo sentir tu mover en esta hora sobre tu iglesia. Antes de irnos a nuestras casas, a nuestros hogares, llénanos de ti. Unge a tu iglesia. Derrama de tu Espíritu sobre tu iglesia de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen: Señora, derrama de tu Espíritu sobre mi vida? Podés incluso en estos últimos 2 minutos de reunión hasta dejar tu lugar y quizá si quieres pasar este altar y aún quieres postrarte o aún estar de pie, puedes dejar tu lugar y venir aquí adelante y decir: Señor, lléname de ti. Sé Señor de mi vida, de mi casa, de mi familia. Señor, pongo en tus manos mi vida, mi familia. Pongo en tus manos mi presente, pongo en tus manos mi futuro. Señor, manda sobre mí. Quiero obedecerte, quiero seguirte. Oh, hay presencia de Dios aquí. Hay unción de Dios aquí. Adoramos mientras oramos. Gloria, gloria, gloria. Pero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo
yo